Bien, llegó el momento de leer el Anapanasati-kata del Visuddhimagga. Esta es una traducción de Bhikkhu Nandisena. Muchas palabras raras, ¿no? En Pali. Ahora, la práctica de la atención en la respiración ha sido elogiada por el Sublime de la siguiente manera. Bhikkhus, esta concentración de la atención en la respiración, cuando se desarrolla y se cultiva frecuentemente, es realmente serena y exquisita, y es una genuina morada feliz, y hace desaparecer y apacigua inmediatamente los malos estados insanos cuando estos surgen. Luego tiene toda una parte en sánscrito, o en Pali, es en Pali. La práctica de la atención en la respiración ha sido descrita en 16 bases de la siguiente manera. Y bhikkhus, cuando dice bhikkhus, dice monjes, es una manera de decir monjes. ¿Cómo la concentración de la atención en la respiración, cuando se desarrolla, como cuando se cultiva frecuentemente, es realmente serena y exquisita y genuina morada feliz, y hace desaparecer y apacigua inmediatamente los estados insanos cuando estos surgen? Aquí, bhikkhus, un bhikkhu, habiendo ido al bosque, al pie de un árbol, a un lugar aislado, se sienta cruzado de piernas, mantiene su cuerpo erguido y establece su atención enfrente, siempre atento, él inhala, siempre atento, exhala. Inhalando largo comprende, inhalo largo. Exhalando largo comprende, exhalo largo. Inhalando corto comprende, inhalo corto. Exhalando corto comprende, exhalo corto. Experimentando todo el tiempo el cuerpo del aire, inhalaré. Así se entrena, experimentando todo el cuerpo del aire, exhalaré. Así se entrena, calmando lo condicionado por el cuerpo, inhalaré. Y así se entrena, calmando lo condicionado por el cuerpo, exhalaré. Así se entrena, experimentando el regocijo, inhalaré. Así se entrena, experimentando el regocijo, exhalaré. Así se entrena, experimentando el placer, inhalaré. Así se entrena, experimentando el placer, exhalaré. Así se entrena. Experimentando la formación mental, inhalaré. Así se entrena. Experimentando la formación mental, exhalaré. Así se entrena. Calmando la formación mental, inhalaré. Así se entrena. Calmando la formación mental, exhalaré. Así se entrena. Experimentando la conciencia, inhalaré. Así se entrena. Experimentando la conciencia, exhalaré. Así se entrena. Alegrando la conciencia, inhalaré. Así se entrena. Alegrando la conciencia, exhalaré. Así se entrena. Concentrando la conciencia, inhalaré. Así se entrena. Concentrando la conciencia, exhalaré. Así se entrena. Liberando la conciencia, inhalaré. Así se entrena. Liberando la conciencia, exhalaré. Así se entrena. Contemplando la impermanencia, inhalaré. Así se entrena. Contemplando la impermanencia, exhalaré. Así se entrena. Contemplando la disolución, inhalaré. Así se entrena. Contemplando la disolución, exhalaré. Así se entrena. Contemplando la cesación, inhalaré. Así se entrena. Contemplando la cesación, exhalaré. Así se entrena. Contemplando el abandono, inhalaré. Así se entrena. Contemplando el abandono, exhalaré. Así se entrena. Ahora corresponde explicar el método del desarrollo de la práctica de la atención en la respiración, pero debido a este método solo es completo en todas sus partes cuando se expone después del comentario del texto. Entonces aquí la exposición comienza con los comentarios del texto. Salteamos la parte de sánscrito
Recordemos que el contexto del Visuddhimagga fue 800 años después de la muerte de Buda y fue hecho por un escolar, por un monje escolar. Aquí, en la pregunta, y bhikkhus, ¿cómo la concentración de la atención en la respiración cuando desarrolla, cómo, cuando se cultiva frecuentemente, es realmente serena y exquisita, y una genuina morada feliz y hace desaparecer y apacigua inmediatamente los malos estados insanos cuando surgen? Primero, la voz como katam se refiere a una pregunta que desea explicar en varias formas la práctica de la concentración de la atención en la respiración. Y bhikkhus, la concentración de la atención en la respiración cuando se desarrolla, indica el tema de la pregunta el cual desea explicar de varias maneras. Como, cuando se cultiva frecuentemente, etc. y apacigua, aquí también la explicación misma que la anterior. O sea que va a dar una larga exposición. Aquí cuando dice se desarrolla, bhavito, de bhava, de cultivar, significa hace surgir y que incrementa también. Concentración a la atención, a la respiración, anapanasati samadhi, concentración asociada con la atención que toma como objeto la respiración o concentración en la atención de la respiración. Cuando se cultiva frecuentemente, significa que se realiza una y otra vez, ¿no? Habla de práctica, kung fu. Realmente serena y exquisita significa que realmente es serena y exquisita, se debe entender que la voz realmente determina ambas voces. ¿Por qué se dice esto? Esta práctica de la atención en la respiración, a diferencia de la práctica de los 10 desagradables, es serena. Hay una práctica que es de visualizar en cosas desagradables para desarrollar un encauzamiento en cierta dirección y no caer en ciertos errores. Entonces, esta es distinta. A diferencia de esa práctica, esta es exquisita y serena, solamente con respecto a la absorción meditativa. Pero debido a que el objeto es burdo y repulsivo en los otros, no es serena ni exquisita con respecto al objeto. Es realmente serena y exquisita tanto que con respecto al objeto como con respecto a la absorción. Es serena, pacífica, calma debido a la serenidad del objeto y debido a la serenidad del factor de dominación de penetrar en ese objeto. Y es exquisita, algo de lo cual uno nunca termina de saciarse, debido a la excelencia del objeto y debido a la excelencia del factor. Es por eso que se dice es realmente serena y exquisita. Aquí, en el pasaje, cuando dice y una genuina morada feliz, genuina significa no salpicada, no rociada, no adulterada, única, especial. Y aquí, en esta práctica, la serenidad no se debe al desarrollo preliminar ni al desarrollo próximo. Desde el comienzo la práctica es serena y exquisita debido a la propia naturaleza intrínseca de la práctica. Este es el significado, pero algunos dicen que la voz, o sea, la palabra genuina, significa sin mezclar, como si poseyera esencia nutritiva y dulce en su naturaleza intrínseca. Entonces se debe entender que esta es la genuina morada feliz porque conduce al logro de la dicha corporal y mental en cada momento de absorción. Cuando estos surgen, esta frase significa que cada vez que estos estados insanos es cada vez que los estados insanos no han sido suprimidos. Esto ahora vamos a ver. Cuando dice los estados malos, cuando surgen, para evitarlos, significa a viles, a los estados viles, los venenos también. Serían
desfavorables, los estados desfavorables. Y surgen, acá dice, debido a la ineptitud. Hacer desaparecer inmediatamente significa que los suprime en el momento en el que surgen. La forma de supresión, hay varias formas, ¿no? Una de ellas, que me parece la más hábil, la de Goenka, es como apretar, oprimir, rechazar y enfocarse, concentrarse, ¿no? Que tiene una, digamos, una connotación peligrosa porque es como a través de la represión. Bhante Vimalarasi recomienda soltar la distracción, considerar los estados mentales indeseables como distracción, relajarse, también puede ser felicitarse por haberlos reconocido y soltado, sonreír, porque es para generar como una especie de premio hormonal de serotonina y endorfina, porque incluso los estados mentales de drama interno, compararme, de venganza y todo eso, son un estímulo de emociones a los que nos hacemos adictos cuando tenemos una mente no entrenada. Entonces nos dan un premio. El premio es estar masticando esa hiel. Pero si después de soltar nos felicitamos, nos reconocemos por haberlo soltado, por haberlo relajado, relajar el cuerpo también ayuda, y sonreímos, esta sonrisa también va a generar como un reemplazo ante esa segregación hormonal. Y apacigua, que es la palabra upasameti, significa que pacifica bien o debido a la absorción que se produce, cesa. Cuando por medio del desarrollo gradual se alcanza el noble sendero, se dice que los erradica, que los tranquiliza completamente. La pacificación es uno de los 5 poderes sobrenaturales de los bodhisattvas también, cada uno en cada uno de los dedos, ¿no? Aquí, este es el significado del resumen. Bhikkhus, por cuál método, por cuál medio, por cuál procedimiento la concentración de la atención en la respiración, cuando se desarrolla, cuando se cultiva frecuentemente, es realmente serena y exquisita y una genuina morada feliz, y hace desaparecer y apacigua inmediatamente los malos estados insanos cuando surgen. Ahora, para explicar en detalle el significado de lo que dijo Buda, dice: aquí bhikkhus. Un bhikkhu significa que son los monjes de la doctrina budista. En el contexto de la palabra, acá dice de la voz, pero yo voy a decir de la palabra. Aquí, ida, se refiere a la doctrina de la que depende un individuo que ha generado la concentración de la atención en la respiración en todos sus modos y rechaza la existencia de tal estado en otra doctrina. Porque esto se ha dicho, solo aquí, bhikkhus, hay un asceta, un renunciante, aquí hay un segundo asceta, aquí hay un tercer asceta, aquí hay un cuarto asceta. Vacías de ascetas están las doctrinas de los otros. Es por esto que se dice un bhikkhu en esta doctrina. Muy bien. Habiendo ido al bosque o a un lugar aislado, y esto se refiere, muestra que él recurre a un lugar adecuado para que el desarrollo de la concentración de la atención en la respiración se dé, surja. Porque la mente de un bhikkhu dispersa por los objetos sensoriales y por las imágenes. Es decir, que hace falta cierto grado de reclusión de los sentidos y buscar un lugar apartado donde no circule mucha gente, donde no haya mucho ruido, donde no haya muchas tareas y obligaciones y pensamientos que pueden agitar la mente para el desarrollo y cultivo de la concentración. No desea colapsarse el objeto de la concentración de la atención en la respiración y se va por el camino equivocado como un carro amarrado a un buey. Por lo tanto, así como un vaquero que desea domar
a un becerro salvaje que se ha amamantado solamente con la leche de la vaca salvaje, primero lo desteta y habiendo plantado un gran poste firme en el suelo, lo amarra con una cuerda en un lugar apartado. Entonces el becerro suyo, después de forcejear de un lado para el otro, incapaz de huir, se sienta o se acuesta a un lado del poste. De esta manera, cuando un bhikkhu, deseoso de domar a la mente viciada, acostumbrada por mucho tiempo a alimentarse de los objetos visibles, lo primero que hace es apartar su mente de los objetos visibles. Después, habiendo entrado en el bosque o a un lugar aislado, la amarra con una cuerda, con la cuerda de la atención, allí en el poste de la respiración, de las inhalaciones y las exhalaciones. Entonces, esta mente suya, después de forcejear de un lado para el otro, no teniendo el objeto al que se estaba habituado anteriormente, incapaz de huir cortando la cuerda de la atención, se reposa y se asienta en el mismo objeto por medio de la concentración próxima y la absorción. Por esto los antiguos dijeron, así como un hombre doma un becerro que amarra un poste aquí, debería sujetar firmemente su propia mente en el objeto de la atención. Es por eso que este es un lugar adecuado para ese desarrollo. Por esto se dice, muestra que él recurre a un lugar adecuado para el desarrollo de la concentración de la atención en la respiración. O también porque la práctica de la atención en la respiración es la principal entre los diferentes tipos de meditación, siendo esta la causa próxima para alcanzar la distinción y para morar en paz aquí y ahora de los Budas omniscientes, Budas individuales y discípulos de los Budas, y siendo esta no fácil de desarrollar sin haber abandonado la proximidad del poblado saturado de ruidos de mujeres, hombres, elefantes, caballos y etc. Siendo el sonido una espina para alcanzar jhana, que es el estado de observación meditativa, mientras que alejado del poblado, en el bosque, es fácil para el practicante, habiendo tomado la práctica, generar el cuarto jhana en la respiración, habiendo hecho esta su base para la comprensión de las formaciones y alcanzar el estado de arhat y el fruto máximo. Es por esto que el sublime, mostrando un lugar adecuado para él, dijo, habiendo ido al bosque, etcétera, etcétera, etcétera. El sublime es como un maestro en la ciencia de reconstruir recintos, así como un maestro en la ciencia de construir recintos, después de ver e inspeccionar bien el sitio, da instrucciones, construid aquí la ciudad, y cuando la ciudad ha sido terminada sin problemas, recibe un gran honor por parte de la familia real. De la misma manera pasa con el sublime, después de inspeccionar que el lugar de residencia es apropiado para el practicante, da las instrucciones, la práctica se debe llevar a cabo aquí, y después recibe gran honor. Sublime realmente es un Buda completamente iluminado. Cuando el practicante en ese lugar, siguiendo las instrucciones impartidas en el orden debido, alcanza el estado de Arhat. Acá la práctica de la concentración, de la meditación, lo acaba de mencionar anteriormente, se utiliza como un primer paso antes de examinar la realidad. Entonces, para poder penetrar en la práctica de Vipassana, las distintas formas de Vipassana, primero se debe lograr una mente profunda, de mucha concentración y profundidad. Y se dice que este bhikkhu es como una pantera, así como el rey de las panteras de la selva, ocultándose y acechándose detrás del matorral, de una arboleda o detrás de una colina, atrapa a las bestias como búfalos, bueyes salvajes y jabalíes. De la misma manera, se debe entender que un bhikkhu, aplicándose la práctica en el bosque, atrapa sucesivamente los senderos de entrada en la corriente, un retorno, no retorno, el estado de Arhat.
y también la noble fruición del estado de Arhat. Esos son los distintos niveles, están catalogados de esta manera, de acuerdo al Theravada, ¿sí? En el budismo tibetano se habla de bumis, de otros niveles de los cuales tampoco hay retorno, en cierto grado, creo que a partir del tercer nivel. Así es como la acechante pantera atrapa a las bestias, así también este hijo de los victoriosos, vigoroso y con introspección, habiendo entrado en el bosque, alcanza el máximo fruto. Es por esto que el sublime, mostrando un lugar de residencia en el bosque, un lugar adecuado, avanza con el esfuerzo y habiendo ido al bosque, puntos suspensivos. La palabra esfuerzo, atenti, no significa lo mismo para los occidentales, ni siquiera actualmente que para los orientales. Así que yo diría más bien que es una forma, un equilibrio entre atención y relajación, porque esfuerzo puede tener una connotación de tensión. Aquí, habiendo ido al bosque, significa que ha ido a un lugar, a algún tipo de bosque que posee la paz del aislamiento entre los bosques que poseen características mencionadas, todo aquello que está por fuera del principal pilar del poblado se sostiene como bosque. O sea, es en las cercanías de una ciudad, tampoco demasiado lejos. O se denomina residencia en el bosque a aquel lugar que está al menos a una distancia de 500 arcos del poblado. Bien. Que ha ido al pie de un árbol significa que está en la cercanía de un árbol. Que ha ido a un lugar aislado significa que ha ido a un lugar vacío, retirado. Aquí es apropiado decir que ha ido a un lugar aislado si ha ido a uno de los restantes 7 lugares excluyendo el bosque a un pie del árbol. Entonces se está dando distintas descripciones y es importante que cuando se va a un lugar retirado no lo hace para vacacionar y distraerse, porque eso cuando vuelve va a seguir peor que antes. Entonces tiene que hacer un trabajo de transformación cuando se va a un lugar retirado. Así, hasta que ya no sea necesario, ¿no? En el caso de Buda ya no era necesario y muchos otros ya no era necesario retirarse. Así, habiendo indicado para él un lugar de residencia favorable durante las 3 estaciones, favorable para los humores y los temperamentos, apropiado para el desarrollo de la atención en la respiración, se sienta, indicando una postura tranquila que no tienda a la laxitud ni a la agitación. Y después dijo cruzado de piernas, etcétera, etcétera, para mostrar que él se ha sentado en una postura firme. La felicidad en la ocurrencia de las inhalaciones y exhalaciones y el método de tomar el objeto. Bueno, acá dice, con las piernas cruzadas, dice palamkam, que es la palabra en pali para decir siddhasana, ¿no? La postura de loto. Cruzando, dice abuchita, que significa habiendo doblado. Mantiene su cuerpo erguido. Ujjum kayam panidaya significa habiendo colocado la parte superior del cuerpo erecto, habiendo puesto las 18 vértebras de la espina dorsal reposando una sobre la otra. Porque cuando se sienta uno de esta manera, la piel, la carne y los tendones no se retuercen, no hay compresiones y uno no está doblado, ¿no? Entonces, esas sensaciones dolorosas que surgirían momento a momento si estas partes estuviesen retorcidas no surgen. Cuando estas no surgen, la mente se unifica. La práctica no fracasa, sino que progresa y alcanza crecimiento. Establece su atención enfrente. Y esto dice, habiendo colocado la atención enfrente, es decir, en el objeto de meditación, y aquí hay que entender que el significado, de acuerdo con el método mencionado en Patisambhidya, que es la siguiente. La palabra pari tiene el significado de agarrar completamente. Mukham
significa vía de salida. Sati tiene el significado de establecimiento, de establecer, de atención, atender. Este es el significado en resumen, habiendo hecho la atención, la vía de salida completamente agarrada. Siempre atento, él inhala, siempre atento, él exhala. Ese bhikkhu que habiéndose sentado así, habiéndose establecido en la atención, así, no abandonando esa atención, siempre atento, inhala, atento, exhala, se dice que es un atento hacedor. Ahora, para mostrar los modos en los que es un atento hacedor, el Buda dijo, inhalando largo, etc. Es consciente de que inhala largo, ¿no? Todo eso. En el Patisambhija, en el análisis de este pasaje, dice, siempre atento, él inhala, siempre atento, él exhala. Y se dice lo siguiente. Es un atento hacedor en 32 modos. La atención está establecida en uno que comprende la unificación y no disperso de la mente de la inhalación larga. Por medio de esta atención y entendimiento es un atento hacedor. 2. La atención está establecida en uno que comprende la unificación y no dispersión de la mente en la exhalación larga. 3. Cuando contempla el abandono en la inhalación. Dice 32 directamente. La atención está establecida en uno que comprende la unificación y no dispersión de la mente cuando contempla el abandono en la exhalación. Por medio de esta atención y entendimiento es un atento hacedor. Aquí, inhalando largo significa produciendo una inhalación larga. En el comentario de Vinaya se dice que inhalación, asaso, significa la salida del aire afuera, mientras que exhalación significa la entrada del aire hacia adentro. Pero en los comentarios de Sutanta viene en el orden opuesto. Aquí, para aquellos nacidos en el vientre de la madre, en el momento de nacer, primero el aire está adentro y sale fuera. Después el aire externo entrando y recolectando polvo fino, habiendo impactado en el paladar, se extingue. Es de esta forma como primero las palabras asasa y pasasa deben entenderse. Pero su condición de largo o corto se debe entender con referencia a la extensión temporal, así como con respecto al agua o la arena que ocupan una extensión en el espacio, se dice agua larga o arena larga, agua corta o arena corta. De la misma forma, en el cuerpo de los elefantes y las serpientes, las inhalaciones y exhalaciones, consideradas como partículas, lentamente llenan el largo espacio de sus estructuras físicas y después lentamente salen. Por eso se llaman largas. En el caso de los perros, liebres y animales pequeños, rápidamente llenan el corto espacio de sus estructuras físicas y después rápidamente salen. Por eso se llaman cortas. Pero entre los humanos, algunos como los elefantes y las serpientes, inhalan y exhalan con referencia a la extensión temporal. Algunos como los perros y liebres, inhalan y exhalan corto también. Por lo tanto, así se debe entender aquellas que saliendo y entrando requieren una larga extensión temporal, se denominan largas, y aquellas que saliendo y entrando requieren una breve extensión temporal se denominan cortas.